Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que estoy seguro a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo, especialmente si son fanáticos de las series turcas y en particular de esa pareja que ha capturado nuestros corazones y alimentado incontables conversaciones en Internet. Hoy vamos a desgranar la verdad detrás de los rumores que han estado circulando como la pólvora sobre una posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que esto ha sido tema de debate, de especulación, de muchas teorías y por supuesto, de muchísima preocupación para sus fans. Pero no teman, porque hemos investigado a fondo y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a intentar esclarecer qué hay de cierto, qué es pura invención y cuál es el estado real de la relación de esta pareja tan querida. Así que pónganse cómodos, agárrense a sus asientos porque esto promete ser intenso. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que consideren suscribirse a nuestro canal. Ustedes saben que nos dedicamos a traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, y cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. El título de hoy lo dice todo: Hande y Kerem confirmado, la verdad de los rumores de ruptura. Durante meses hemos visto un constante torbellino de especulaciones. Desde supuestas infidelidades, pasando por distanciamientos, hasta el fin definitivo de su romance. Las redes sociales, esos gigantes voraces de información, se han convertido en un campo de batalla donde los fans defienden a capa y espada sus teorías, mientras que los expertos anónimos sueltan las bombas más escandalosas. Hemos visto titulares alarmantes, vídeos sospechosos y comentarios que van desde la tristeza más profunda hasta la celebración de un supuesto final. Pero, ¿cuánta de esta información es real? ¿Hemos sido testigos de una manipulación mediática? ¿O realmente hay una crisis en el paraíso? La verdad es que Hande y Kerem son dos figuras públicas de una magnitud impresionante, y cada uno de sus movimientos, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, se analiza con lupa. Y cuando hablamos de su relación, la atención se multiplica exponencialmente. Son una de las parejas más icónicas de Turquía, si no del mundo del entretenimiento en general, y su conexión en pantalla en Senkalkap traspasó la ficción para convertirse en una realidad que enamoró a millones. Por eso, cuando surgen rumores sobre su relación, el impacto es aún mayor. Hemos hecho nuestro trabajo de investigación, rastreando las fuentes, analizando las declaraciones, y sopesando la credibilidad de las diversas informaciones que han aparecido. Sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por saber la verdad, y vamos a intentar ofrecerles un panorama lo más claro posible. Para empezar, recordemos el origen de este revuelo. Todo parece haber comenzado con una serie de fuentes anónimas, que empezaron a filtrar supuestas tensiones entre la pareja. Estas fuentes, a menudo sin nombre ni rostro, son las más peligrosas porque alimentan la imaginación y permiten que cualquier rumor se propague sin control. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, e incluso se llegaron a mencionar terceros en discordia, aunque esto último siempre ha sido lo más difícil de corroborar y, francamente, lo más especulativo. Lo que sí es cierto es que por un tiempo las apariciones públicas conjuntas de Hande y Kerem se hicieron menos frecuentes, y las publicaciones en sus redes sociales que los mostraban juntos también disminuyeron. En el mundo de la farándula, la falta de visibilidad se interpreta, casi automáticamente, como una señal de problemas. Y esto fue exactamente lo que sucedió. La menor presencia en eventos y la ausencia de postureo romántico en Instagram y otras plataformas encendieron las alarmas de los fans y de los medios de comunicación. Pero, ¿qué dice la pareja al respecto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem han optado por un silencio estratégico. Y este silencio, aunque comprensible para proteger su privacidad, ha sido interpretado de mil maneras. Algunos lo ven como una confirmación tácita de los rumores, mientras que otros lo defienden como una muestra de madurez y de respeto por su espacio personal. Es cierto que Hande en particular, es una persona que valora mucho su privacidad y rara vez se prodiga en detalles íntimos sobre su vida personal. Kerem, por su parte, es un poco más abierto, pero tampoco es alguien que se regodee en el chisme. Sin embargo, la situación ha dado un giro importante en las últimas semanas y
Es ahí donde reside la confirmación, a la que aludimos en el título. Hemos visto, y esto es crucial, un cambio en su comportamiento público y en sus interacciones. Una de las primeras señales claras llegó con las entrevistas que ambos han concedido de forma independiente. En varias ocasiones recientes, cuando se les ha preguntado sobre su relación, han respondido de manera similar y, lo que es más importante, han evitado las respuestas evasivas o los silencios incómodos que antes podrían haber sembrado dudas. Más bien, sus respuestas han sido consistentes y, diría yo, bastante tranquilizadoras. Ambos han hecho hincapié en la importancia de su apoyo mutuo, en el respeto que se tienen y en el hecho de que, independientemente de los rumores y las presiones externas, su vínculo sigue siendo fuerte. Pero la verdadera confirmación llegó con las imágenes. Sí, las imágenes hablan más que 1000 palabras, y las que hemos empezado a ver últimamente son muy reveladoras. En las últimas semanas, Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, y lo que es más importante, de una manera muy pública y sin intentar ocultarse, se les ha fotografiado saliendo de cenas románticas, paseando juntos, e incluso compartiendo momentos con amigos en común. Y lo que más ha llamado la atención de estos avistamientos es la actitud relajada y sonriente de ambos. No hay signos de tensión, ni de incomodidad. Al contrario, se les ve felices, cómplices, y lo que es más importante, juntos. Además de estas apariciones públicas, hemos notado un incremento en las interacciones en sus redes sociales. Si bien antes se habían vuelto más reservados, ahora vemos comentarios más frecuentes y cariñosos entre ellos en sus publicaciones. Pequeños me gusta que antes pasaban desapercibidos, ahora parecen tener un peso simbólico. Y lo que es aún más interesante, han empezado a compartir, de forma sutil pero evidente, momentos de su día a día en los que se les ve juntos, o al menos que sugieren su compañía. Por ejemplo, una foto de un paisaje que ambos han visitado, o una historia de Instagram con una canción que ambos disfrutan. Son pequeños detalles, lo sé, pero en el mundo de las celebridades, estos detalles son cruciales para desentrañar la verdad. La prensa turca, que inicialmente era la que más alimentaba los rumores de ruptura, también ha cambiado su narrativa. Ahora los titulares hablan de una pareja que superó los obstáculos y que se encuentra más fuerte que nunca. Los paparazzi, que antes buscaban una foto que confirmara la separación, ahora publican imágenes de ellos juntos, sonriendo, y con comentarios que sugieren que los rumores de ruptura eran infundados o exagerados. Hay que entender que en el mundo del entretenimiento, las relaciones de las celebridades están bajo un escrutinio constante. La presión mediática es inmensa, y es natural que ante esta presión, las parejas busquen proteger su espacio y su intimidad. El hecho de que Hande y Kerem hayan pasado por un periodo de menor visibilidad pública no necesariamente significaba una crisis. Podría haber sido simplemente un periodo en el que decidieron centrarse en su relación de forma más privada, lejos de los focos y de la constante especulación. Y ahora, parece que se sienten cómodos mostrando nuevamente su unión, fortalecidos por lo que sea que hayan atravesado. Es importante también considerar la posibilidad de que algunos de los rumores tuvieran una base, pero que la pareja haya sabido gestionar esos problemas y salir adelante. Las relaciones no son perfectas, y menos aún cuando se exponen al ojo público. Es posible que hayan tenido desacuerdos, malentendidos o simplemente momentos de distanciamiento, como cualquier pareja. La diferencia radica en cómo manejan estas situaciones. Y por lo que vemos ahora, Hande y Kerem han demostrado una gran capacidad para comunicarse, apoyarse y, lo más importante, para priorizar su relación. Lo que hemos visto en las últimas semanas no son meras conjeturas, sino evidencia tangible de que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin está más viva que nunca. Las imágenes, las declaraciones y las interacciones en redes sociales nos llevan a una conclusión inequívoca, los rumores de ruptura eran, en gran medida, infundados, o al menos, han sido superados. Entiendo perfectamente la preocupación de los fans. Cuando uno se encariña con una pareja, desea lo mejor para ellos y se preocupa cuando las noticias no son alentadoras. Y por eso hemos querido dedicar este vídeo a aclarar la situación. Creemos que es importante darles información veraz y contrastada, y evitar contribuir a la propagación de rumores sin fundamento. Así que, para resumir, mis queridos seguidores, los rumores sobre la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido, en su mayor parte, desmentidos por la evidencia reciente. Hemos visto un claro cambio en su comportamiento público con apariciones conjuntas, declaraciones que refuerzan su vínculo y
Una mayor presencia en redes sociales que sugiere una relación sólida y feliz. Parece que han sabido navegar las aguas turbulentas de la especulación mediática y han emergido más unidos. Su amor, que nació en el set de Senkalkam, sigue floreciendo, y eso es una noticia fantástica para todos los que los admiramos. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su paciencia y por su interés en este tema. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta respuesta, y espero que este vídeo les haya proporcionado la claridad que buscaban. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido que les gusta. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta confirmación? ¿Tenían alguna otra teoría? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus reflexiones son muy valiosas para nosotros. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, les agradecería enormemente que le dieran un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que todos estén al tanto de esta buena noticia. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.